voy a pedir un minuto de silencio para ver si este sonido os resulta familiar, ¿vale? ¿Sí? Yo he oído alguno parecido a lo largo de toda esta mañana, ¿no? Son las famosas alertas. Pido un fuerte aplauso para la educadora Marisa Maya, que me acompañe, por favor, y vamos a hablar de ellas en los próximos minutos. Hola, Marisa. Hola. ¿Qué tal? Encantada. Por favor, siéntate. Gracias. Os vamos a pedir colaboración desde el minuto 1. No sé si mis compañeros pueden poner en la pantalla cuanto antes la presentación de Marisa. Y la idea es hablar de las alertas y preguntaros cosas. Así que, por favor, desenfundar todos los móviles y escanear, bueno, más que escanear, acudir a menti.com si queréis participar en la encuesta. En menti.com tenéis aquí un código QR que os llevará directamente a la aplicación, es absolutamente anónima, menti.com, y cuando estéis ahí tecleáis el código 49236102. ¿Vale? Veo que ya se está conectando un montón de gente, ¿veis cómo va? Y os vamos a ir lanzando preguntas y lo vamos a hacer de una forma ágil y rápida para que Marisa también nos pueda contar cosas. No creo que acabemos a las 2 en punto, pero lo vamos a intentar, ¿vale? Primera pregunta, Marisa. Bueno, la primera pregunta es que si tenéis activadas actualmente las alertas en vuestros sistemas de monitorización, ya sean de hipoglucemia, hiperglucemia, las de tendencia, es decir, ¿las tenéis, no las tenéis? Pues mira, ahí hay un 91% dice que de sí, personas que sí lo tienen. Y un 10% que dice que no. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Si la has desactivado alguna vez, ¿por qué ha sido? ¿Cuál ha sido? Es una pregunta abierta, porque, bueno, abierta con las 3 posibilidades, porque resultaban intrusivas, sí, no, o no, nunca las he modificado. Pues mira, empiezan ahí. La mayoría inicialmente asegura que ha sido porque les resultaban molestas o intrusivas. Sabemos que las alertas no tienen buena prensa. La verdad es que me ha tocado un Sí, tema vas a tener que torear hoy con un buen morlaco. Muy prosaico. Vamos con la tercera pregunta. Vamos con la siguiente. Esta es una pregunta abierta, no tiene ningún tipo de departamental, ¿no? Dice, ¿en qué situaciones te resulta más probable silenciar o ignorar una alerta? Es decir, ¿en cuál de ellas dice, mira, si yo voy a hacer esto, me la quito? Mira, durmiendo, trabajando, haciendo por la noche, que entiendo que es durmiendo también, ¿no? También, evidentemente. Sí, mayoritariamente. Dice, durmiendo, en alta, por la noche, si trabajo, en un examen. Por la noche, muchísimas. Cuando necesito dormir, mientras duermo, trabajo, nunca. Hay una persona, al menos, no sé. Aunque no veáis todos los resultados, luego nosotros los vamos a recoger y lo compartiremos también con todos vosotros. Vamos a pasar a la siguiente. Dice, cuando suena una alerta de glucosa, ¿qué haces? ¿Actúas? ¿Haces algo? ¿Corriges? ¿Compruebas? ¿Comes? A ver, casi siempre. Es decir, que casi siempre los comprueban, o algunos a veces. O sea, que se le da credibilidad. Sí, ¿no? Si hay una es casi un 80%, frente a un 20% que habla de que comprueban, ¿no? Supongo que aquí está el locus de control interno-externo que funciona mucho en algunos pacientes, ¿no? Y luego dice, ¿qué es lo que más te molesta o te genera del estrés de las alertas? Es decir, ¿cuál es el principal problema que ustedes veis a la hora de activar una alerta? Dice, el ruido, el sonido, molestan, la repetición, curioso, el ruido, las repeticiones, bueno, ahí está claro que entre el sentido de la audición y el de las repeticiones son las que se llevan la palma, ¿no? Marisa, ¿cuál es la experiencia clínica? Bueno, gracias por contestar. Gracias. Luego os vamos a preguntar más cosas, ¿vale? Ahora podéis volver a guardar el móvil. ¿Cuál es la experiencia clínica que tenéis con respecto al concepto de la alerta? Claro, es que, veréis, el problema es que los sistemas de monitorización han mejorado la vida de las personas. La han mejorado de una forma estruendosa, desde estudios clásicos como el Diamond, el Gold, ¿no? Que realmente mejoran los resultados glucométricos. El reconocimiento y la gestión y el miedo a la hipoglucemia ha sido fundamental, y desde luego el mejorar la calidad de vida de las personas. Pero, sin embargo, esto no se ha correspondido en la medida en que esperábamos
con una mejora, por ejemplo, del tiempo en rango. Esto es un estudio del doctor Jesús Moreno, del año 1922-23, en donde solamente el 57,8% de las personas portadoras de un monitor continuo de glucosa alcanzaban un tiempo en rango dentro de los estándares, ¿no? Y esto, en cierta forma, nos dice también que en aquellos sistemas en donde la persona con diabetes activa las alertas, mejora lo que son los resultados. Pero con algo muy curioso. Así como, por ejemplo, en los sistemas que tienen algunas alertas predictivas, mejoran fundamentalmente en aquellos pacientes que activan las alertas en hiperglucemia. Sin embargo, en la diferencia entre los sistemas que no tienen alertas predictivas, solo mejoraron, o sea, mejoró mucho el tema de las hipoglucemias, pero no mejoró el tiempo en rango. ¿Por qué? Porque había muy pocas personas, nada más que el 55% solamente tenían activadas las alertas en hiperglucemia. Con lo cual, también depende muy mucho de la edad de la persona, del momento vital, que es lo que nos dice el estudio de ACCOS, ¿no? En definitiva, fijaros que lo ideal, y en teoría, y según estos resultados, lo que tendríamos que hacer es trabajar el tema de la activación de las alertas en hiperglucemia. Alertas que te permiten, en un momento dado, según la insulina que tú utilices, el colocarla a una hora determinada para corregir si tienes una hiperglucemia postprandial, y otras en donde tú puedes retardar en 2, 3, 4 horas que te suene esa alerta en personas vulnerables, en personas frágiles y también dependiendo del tipo de tratamiento. Este tipo de alertas lo que hace es que la acción, es decir, lo que tú vas a actuar, lo hagas cuando la situación glucémica está consolidada y evitemos un riesgo por sobrecorrección, ¿no? Que eso sería el gran problema. De todas formas, y esto sí que es algo que, esto de darle una patada, todos hemos querido darle una patada en algún momento, pero sí es cierto que lo que tenemos que hacer es empezar a utilizar o gestionar las alertas para saber qué hacer. Es decir, alertas que en un momento dado no me lleven a una desesperación, sino que me lleven a una mejor gestión de mi tratamiento y mi enfermedad. Ya no estamos adelantando en esta diapositiva, pero tu receta es la de personalizar esas alertas, ¿no? Yo creo que todo el tema de tratamiento tiene que ser personalizado, que además nos lleva a un tratamiento de precisión, ¿no? Lo primero para mí es que sepamos diferenciar qué es una situación de alarma de una situación de alerta. Porque bueno, cuando está la alarma, el fuego ya tenemos el humo, ¿no? Lo ideal es poder actuar cuando una situación, lo decía antes en la anterior exposición, decía, una alerta en donde yo pueda decir, bueno, me voy a dormir y sé que una tendencia va a ser a una hipoglucemia, con lo cual puedo actuar de una forma muy precoz, ¿no? Y esta es la diferencia entre la situación de alarmas y alertas, ¿no? Y nosotros publicamos no hace mucho la importancia de personalizar, ¿no? Y lo que llevamos es que no es tan importante los tipos de diabetes, sino los tipos de personas. Correcto. Y fundamentalmente la edad, el momento vital que una persona viva. No es lo mismo en un niño que en una embarazada o que en un adulto frágil, ¿no? Y luego las necesidades individuales que tienen que llevar desde unas alertas básicas a unas alertas avanzadas o predictivas. Y luego, por supuesto, que un sistema, una gestión de las alertas nunca puede ser estático, sino que eso va a depender del tipo de alerta, de la cifra, de los tiempos, es decir, de distintas cosas, ¿no? Y en el campo del tema de las alertas, yo creo, o de la monitorización continua de glucosa, tenemos dos grandes aprendizajes. La reflexión, que ha sido, yo creo que en donde hemos puesto más hincapié, que es el hecho de interpretar una GP y saber cómo hacerlo de forma retroactiva. Y sin embargo, en la vida del día a día de las personas con diabetes hay una parte importantísima que es la acción. ¿Qué hacemos en cada momento? ¿Qué hacemos en cada situación? ¿Cómo actuamos, ¿no? Y esos dos aprendizajes nos han llegado, desde luego, a tener una consideración, y es que las alertas deben de tener, los sistemas de alertas, lo ideal es que tuvieran tres dimensiones, ¿no? Una que la conocemos, que es el valor, es decir, a partir de X me va a pitar,
pero que también tenemos que tener en cuenta la flecha de tendencia, que ya las conocemos, y el tiempo, es decir, el tiempo en el que yo puedo disponer para actuar de una forma segura, que es donde yo creo que está el quid de la cuestión de muchas de las alertas. ¿Y si te parece? Sí, sí me parece. Bueno, yo os traigo no os veo a ninguno, porque esto de los focos es terrible, pero yo os traigo un supuesto práctico. La persona se llama Rafa, pero no porque sea de Córdoba, porque es que era Rafa, se llama Rafa, ¿no? Bueno, pues Rafa ahí lo tenéis, un hombre de 48 años, que tiene un antecedente de hipoglucemias no percibidas, en fin. Y esto ha conllevado a que Rafa haya desarrollado una auténtica fobia a las hipoglucemias. Independientemente de que tenga o no tenga síntomas, el hombre se pone muy nervioso cuando empieza a notar, no a notar, sino a ver cifras cercanas a las normoglucemias, ¿no? Con lo cual esto ha conllevado un mal control y a un TIR muy reducido. Bien, ¿cómo podríamos, la pregunta clave es cómo podemos o cómo podríamos ayudarnos si tenemos nosotros mismos o alguien de nuestro entorno tiene este problema? Rafa tiene una alarma, y lo digo bien, no alerta, una alarma básica colocada entre 90 y 100 miligramos, ¿vale? Independientemente de que note o no note síntomas de hipoglucemia. Luego, el riesgo que tiene es una hiperglucemia por sobrecorrección. Es decir, cuando él se ve en 90, empieza a tomar hidratos como si no hubiera un mañana. Bien, ahora empiezan las preguntas, y ahí sí que me gusta. ¿Haríais algún cambio? 8 sí, 1 no. 38 sí, 44 sí. O sea que sí lo tenéis claro, ¿no? 3 no, 4 no, 5 no. Es que no te he puesto en antecedentes, pero la gente que viene al Diabetes Experience Day es top. ¿Sabes? Tienen una formación absolutamente top. Por eso vienen al Experience Day. Evidentemente, evidentemente. Bien, o sea que mayoritariamente votaríamos por un cambio. Y ahora la pregunta abierta. ¿Qué cambio realizaríamos? Una pregunta abierta. Contestar, bajar cifra de la alarma, bajar esa alarma, bajar. Cambio de alarma, abrir rango, bajar la alarma a 70. Es decir, que todos hablábamos de bajar. Pero os acordáis que Rafa tiene una condición importante y es que tiene una fobia a las hipoglucemias. Probablemente le hemos aconsejado todos que bajara la alarma, ¿no? Pero ¿con qué garantías? Rafa se atreve a dar un paso donde él tiene un miedo atroz. Bien. ¿Modificarías las cifras de la alarma básica para una hipoglucemia? ¿Sí? ¿No? Sí. Una alarma básica. La modificaríamos, está claro, ¿no? Bien. Vamos a seguir. Dice, ¿qué factor tendrías en cuenta? ¿Los síntomas? ¿La flecha de tendencia? ¿La alerta predictiva? ¿Otro? Qué pena que nos vea la carita, ¿eh? ¿Qué pensáis? Pues bien. Mayoritariamente la flecha de tendencia son las que... Y hay un porcentaje de 27 personas que ya hablan de empezar con una alerta predictiva. Muy bien. Bueno, pero mayoritariamente la flecha de tendencia. ¿Ok? Bueno, pues yo os voy a contar lo que negociamos con Rafa. Rafa existe y es real, ¿eh? Bueno, esta era la situación previa y nosotros, ¿qué es lo que les recomendamos? Pues les recomendamos no tratar cifras por debajo de 80-90, excepto con flecha de tendencia bajando. Y el refuerzo educativo es alerta de descenso rápido, y lo veis ahí, cuando se asocia a un valor y una alerta predictiva de nivel bajo urgente. Es decir, que las alertas predictivas lo que le servían, y de hecho hubo una modificación en su conducta, es porque había una seguridad en la espera hasta empezar a actuar. Esta sería una de las muchas posibilidades de cambio que le podríamos aconsejar a Rafa. Y a mí me gustaría lo que me llevo a casa, Ángel, que yo creo que eso es lo más interesante de cualquier reunión, ¿no? Y es que las alarmas, el sistema de alertas es un sistema
es un punto clave en el proceso educativo y que a la hora de personalizarlas hay que tener en cuenta muchos factores, fundamentalmente el perfil de la persona, el momento en que está viviendo, la infancia, la maternidad, trabajos con problemas de peligro y luego el nivel de aprendizaje. No podemos empezar con alertas avanzadas cuando el nivel de aprendizaje de la persona es todavía básico o de inicio, ¿no? Y a mí siempre me gustaría reflexionar sobre que menos es más. Yo creo que hay que ayudar sin agotar. Es muy fácil agotar a la persona con la gestión de las alertas, que hay que conocer todas las posibilidades que tenemos para poder ofertarlas, evidentemente, y que las alertas siempre dentro de un programa educativo y consensuada con la persona con diabetes y su familia o el entorno. Progresivas y desde luego dinámicas. La vida cambia, los objetivos también y las necesidades. En definitiva, optimizar la tecnología tiene que ver con personalizar y, por supuesto, con educación terapéutica. Y yo me quedo con Fernando Savater. Hemos ido rápido, ¿eh? Lo has hecho de maravilla. No, yo sé que eso te iba a gustar. Te lo agradezco mucho. Muy bien. Y además, a mí me hacía mucha ilusión que Marisa estuviera en el Experience Day porque teníamos un compromiso desde más allá de la pandemia y además nos lo han puesto, en tu caso concreto, el más difícil. Sí, y eso que está aquí al ladico, en Algeciras, pero lo más difícil ha sido llegar. Pero bueno, eso Venga. para otro foro. Gracias, Marisa. Un fuerte aplauso para ella. Hasta luego.